En las últimas 48 horas, en medio de toda la composición política económica que viene llevando la Argentina adelante, el gobierno por lo menos recibió un par de buenas noticias. Por un lado, más de 1.000 millones de dólares que liquidó el sector agroexportador sojero en las últimas 48 horas, cumpliendo el acuerdo que habían tomado con el Ministerio de Economía y con el Gobierno Nacional. Y por otro lado, el Banco Central logró comprar casi 400 millones de dólares en las últimas 48 horas. Pero además también se conocieron los números de creación de empleo del tradicional informe que el Centro de Economía Política Argentina hace mes a mes. Y en el mes de julio, nuevamente, en el mes de junio, el empleo volvió a crecer un 0,5% más que en mayo de este mismo año, y hay un incremento de más de 31.000 puestos de trabajo. De esta manera se consolida la tendencia de crecimiento de los puestos de trabajo en blanco, que vienen creciendo sostenidamente desde más o menos julio, agosto del 2020, después de llegar al piso máximo de la pandemia precisamente en el mes de junio de ese año. Lo cierto es que ya estamos en niveles de empleo de prepandemia, incluso hemos superado el nivel de empleo registrado en blanco de la prepandemia, pero todavía no se supera o no se llega al nivel de empleo del 2018, cuando comenzó la crisis de creación de trabajo en el gobierno anterior. Pero sin embargo hay un dato que todavía sigue preocupando, y que es que, si bien es bastante regular la creación de empleo en todo el país, Mendoza y la capital federal todavía apenas alcanzan el nivel de empleo de la prepandemia, y Tucumán incluso está por debajo. Esas son las tres provincias que peor desempeño tienen entre las 24 provincias de la Argentina en cuanto a la creación de empleo. Pero el dato preocupante es que los salarios de los trabajadores en blanco siguen perdiendo contra la inflación. En el último mes perdieron casi medio punto contra la inflación y llevan acumulado interanualmente casi 2 puntos de pérdida de los salarios contra la inflación, y en los primeros 7 meses de este año todavía mucho más. Allí hay una materia pendiente todavía que el gobierno no puede resolver. Si bien se sigue creando trabajo en blanco registrado, y eso es una muy buena noticia, la contracara es que los salarios siguen perdiendo contra la inflación en esta batalla desigual contra la inflación de los salarios, de los ingresos de los trabajadores, y muchos de esos ingresos de los trabajadores, incluso registrados y en blanco, apenas están por encima, o incluso en muchos casos un poquito por debajo de la línea de la canasta básica alimentaria, que marca la diferencia estadística en la Argentina entre la pobreza o no caer dentro de ella.